Entonces, vamos a Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3, ¿ya? Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a orar. Padre, mi amado Señor, yo sé que soy un pecador, Señor, y un gran pecador. Lucho con mi mente, lucho mucho con mi mente, con mis ojos. Lucho mucho, Señor, con el pecado que llevo en mí, Señor. El único digno de ser alabado eres tú. Santo, 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 mi Dios, mi Señor, Jehová de los ejércitos. Padre celestial, bendícenos con tu palabra. Dame sabiduría para enseñar y que podamos aprender en su contexto lo que dice tu palabra, Señor. No lo que dicen los teólogos, sino lo que tu palabra enseña, Dios. Por Jesús, amén. Decíamos la semana pasada que Mateo 24 es la columna vertebral, hermano, de la escatología de las señales del fin. ¿Por qué? Porque esto lo dijo el Señor. Hermano, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, cuando vamos al libro de Apocalipsis, es el profeta hablando. Yo sé que también es Dios, pero aquí es la boca del Señor lo que habló estas cosas. Y yo les decía la semana pasada que he escuchado a muchos decir que Mateo 24 no es algo para la iglesia, que es algo para los judíos. Pero ya lo hemos demostrado que no es así. Y hoy día vamos a ver versículos específicos donde vamos a mostrar que esto no es así, hermano. La palabra es para todos. Si bien es cierto, Mateo es un libro donde Mateo trata de enfocarse especialmente en las profecías respecto al Cristo en el Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es el Cristo, ¿ya? Y ahí uno dice, bueno, Mateo es un libro escrito a los judíos. Pero en Mateo 24, hermano, cuando nosotros comenzamos a leer Mateo 24, aquí dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Qué dice ahora? Los discípulos. Y esa palabra es clave. No dice los judíos, no dice los israelitas, dice los discípulos. Y ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante entender de Mateo 24? Atención con esto, que esto tendría que haberles quedado claro la semana pasada, que todo este capítulo está en el contexto del fin del mundo. Es decir, que estas cosas son las que van a ocurrir cuando venga el fin de todas las cosas. ¿Amén? No antes ni después. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre han habido guerras. Israel siempre ha estado en la palestra, hermano, del mundo. Siempre se habla de Israel. Entonces, los cristianos que vivieron en el 1800, por ejemplo, Elena White con su adventismo, hermano, esta mujer, que para mí es una mujer endemoniada, hermano. El tema del adventismo, hermano, no es algo totalmente relacionado con Dios. El adventismo y los testigos de Jehová partieron con una falsa profecía. Ellos dijeron que Jesucristo venía en ese tiempo, hermano. Y ahí es donde uno ve la mala interpretación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hay cosas que, a pesar de que hubieron guerras y a pesar de la persecución que se hizo a la iglesia y a los judíos, hermano, faltaba algo súper importante, y lo dijimos la semana pasada. No puede ser que Jesucristo viniera en el año 1800, en el 1900. ¿Por qué? Dígamelo usted. Porque faltaba Israel. Porque no había Israel en la tierra como nación. La higuera no había florecido. Y Jesucristo en este Mateo 24 nos dice que cuando la higuera florezca, sabed que todas estas cosas vendrán, ¿cierto? Entonces, de aquí para atrás no puede ser. Pero en el 1948 la higuera florece, que es Israel. En eso, hermano, estén tranquilos, porque todos creemos lo mismo, todos. Los que se van antes, los que se van después, los que se van al medio, todos creemos lo mismo, que la higuera es Israel, porque la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, ¿ya? No traje los versículos en este momento, pero ahí en Jeremías, Ezequiel y Isaías aparece esto de la higuera que es Israel, ¿ok? Entonces, importante esto, para entender la Biblia, nosotros tenemos que estudiar la Biblia en su contexto. Significa a quién se le está hablando, a quién se le escribió, en qué tiempo está hablando y de qué tiempo está señalando estos acontecimientos.
Y aquí, hermano, claramente los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo, como aparece en otros libros? Amén. Por lo tanto, todos estos acontecimientos ocurren en un momento. No vienen ocurriendo de hace años. ¿Por qué le digo esto? Porque luego en este Mateo 24 dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Entonces, y que habrá guerra nación contra nación. Y muchos decíamos, yo decía, y varios dicen, que esto se refiere a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero no es así, hermano. Esta guerra nación contra nación aún no ha ocurrido, hermano. Y es la que va a ocurrir. ¿Cuándo? Ustedes ya me lo podrían decir. ¿Cuándo? ¿En qué momento va a ocurrir esta tercera guerra mundial? ¿Alguien? Ustedes ya me lo pueden decir porque lo estudiamos la semana pasada. A ver, hermana, habla fuerte. Después que se manifieste el anticristo. Y si nosotros, por Daniel 9:27, sabemos que el tiempo final está marcado por 7 años que comienzan con un pacto de paz entre Israel, el anticristo y todas las naciones, ¿cierto? ¿Cuándo sería esa manifestación del anticristo entonces? En la mitad. Entonces es importante leer el capítulo siempre en el contexto del fin. Entonces sabremos que nada de estas cosas han pasado. También dijimos que este capítulo hay que dividirlo en 3 partes. Dividirlo en 3 partes. Yo no lo puedo estudiar el capítulo completo como que si esto fuera una novela, así, de principio a fin. Ese es el error que cometen, hermano. Pensar de que el libro de Mateo 24, el capítulo Mateo 24, es un capítulo cronológico, y no es cronológico. La semana pasada lo vimos y lo vamos hoy en día a repetir. Este capítulo tenemos que dividirlo en 3 partes: señales en el mundo, señales en el cielo y señales complementarias de ambas divisiones. ¿Ok? Y partimos con las señales en el mundo. ¿Por qué señales en el mundo? Porque lo primero que dice el capítulo se refiere a cosas que van a pasar en la tierra. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Versículo 4 hasta el versículo 15. Dice, respondiendo Jesús les dijo, siempre piensen que Jesús está hablando del fin. Las cosas que van a pasar en el fin. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? Vamos a repetir nuevamente. Mira, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Por qué leo hasta el versículo 15? Ya lo dije la semana pasada, porque hay una frase que hace una separación en el texto. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a leer. Aprender a leer. Mire, uno tiene que respetar las comas y tiene que respetar los puntos. Yo no lo hago. Cuando yo predico, yo leo rápidamente porque yo no quiero, es una forma de predicar, porque yo no quiero que la gente se me aburra. Yo no quiero que la gente se me vaya, entonces yo la trato de hacer cortita y rapidita. Pero si quiero entender algo, cuando yo predico, yo ya lo estudié. Y a ustedes les voy a enseñar la parte más importante, pero ahora nosotros estamos viendo versículo a versículo. Entonces cuando uno lee algo, es importante la gramática. Y uno tiene que saber parar en las comas, en los puntos y también en las frases importantes. Y aquí hay una frase importante, y es la frase, por tanto. Por tanto, hay una frase que es la que divide el texto, por tanto. ¿Cuándo nosotros decimos por tanto? ¿Cuándo nosotros decimos por tanto? Mira, un ejemplo. Juanito flojeó todo el año.
Por tanto, a fin de año, ¿qué le va a pasar en el colegio? Va a repetir. Por tanto, en Navidad, ¿qué también le va a pasar? ¿Seguro? Porque ustedes son malos padres, hermano. Los niños repiten hasta les regalan iPhone, hermano. Qué tontera más grande. Y después se quejan porque sus hijos son tan malos, hermano. La culpa es de ustedes. Es de ustedes, no es de los hijos. No tengan, mira, me salí del tema una vez más. Pero no tengan miedo cuando los hijos se rebelan, a castigarlos y a disciplinarlos. No tengan miedo de eso. Y que los hijos se enojen y se quieran ir, que no les importe. Que no les importe. Lo importante es hacer lo que la Biblia dice con los hijos. Enseñarles la palabra, enseñarles disciplina. Y cuando los hijos ya se están descarriando, hermano, hay que aplicar castigo. Amén. Y si ellos se enojan y se quieren ir, la puerta es bien ancha, que se vayan. El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llamen. Y eso es la pura y santa verdad, hermano mío. ¿Y por qué está diciendo eso? Ni me acuerdo. Por tanto, les quería dar un ejemplo del por tanto. Cuando en la primera parte del versículo 4 al versículo 14, fíjense que el versículo 14 dice, y entonces vendrá el fin. Hermano, significa que en el versículo 14 ya estamos en el año 7. ¿Me están entendiendo? Del 1 al 7, porque el tiempo del fin está marcado por 7 años, ¿cierto? Por lo tanto, cuando dice, entonces vendrá el fin. Ahora dice, por tanto, me tengo que devolver al versículo 4. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. ¿Por qué leímos hasta el versículo 15? Porque hay una frase que hace una separación en el texto, es la frase por tanto. Y ya está claro, ¿cierto? Entonces, ese por tanto no es una continuación de eventos. Importante lo que estoy diciendo. Y si alguien está escuchando por internet o va a escuchar este estudio por internet, tiene que estar de acuerdo con esto, porque esto es gramática, hermano. Me parece que aquí hay una profesora de castellano, ¿no? Hay una o dos profesoras de castellano. ¿Cierto? Levanten la mano las que son profesoras, hermana. ¿Quiénes son profesoras aquí de castellano o de lenguaje? En mi tiempo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, hermana? Amén. Ella es profesora. ¿Quién más es profesora de lenguaje? Allá, no te veo. Ya, ¿estoy en lo correcto o no? Estoy en lo correcto, ¿cierto? Ya, estoy en lo correcto. Ahí tengo mis dos testigos, ya. Es que es re importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Atención, esto es nuevo lo que voy a decir. Porque los pretribulacionistas y muchos estudiosos de la Biblia enseñan que desde el versículo 4 en adelante todo es cronológico. Entonces, atención, ellos dicen que desde el versículo 4 en adelante comienza el año 1 hasta el año 7 y eso no es verdad. Eso no es así. En el versículo 4, a ver, me voy a apoyar un poquito para no perderme. En el versículo 4, no traje mis lentes, pero supieran los lentes que uso para ver esta cuestión, hermano. Chuta, no veo nada, po. ¿Tenéis los tuyos ahí? Pero me va a ver lindo con esos lentes, po. Ya, préstame nomás porque no veo ni jota. Estoy más viejo que él. Pero me van mostrando en la pantalla. Pero préstalo igual porque así yo a mí me gusta hacer el show también, así que no. Ya. Y yo que estaba diciendo ya se me olvidó también, porque estoy viejo, hermano. Entonces yo estaba diciendo que la mayoría de los teólogos y estudiosos dicen que del versículo 4 en adelante todo es cronológico. Es decir, que en el versículo 4, donde dice, respondió Jesús, le dijo, mira, ¿es el 4? El 5 entonces. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces ellos dicen, eso es lo primero que pasa. No es cierto, porque el por tanto es importante. Y ese por tanto dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces ahí a mí me marca un tiempo. Y ese tiempo es a la mitad, a los 3 años y medio.
Y aquí yo voy a decir algo súper importante y algo nuevo. Hermano, en el Nuevo Testamento no se habla de los 7 años, nunca. No hay versículos ni capítulos que hablen de los 7 años, no hay. Toda la información que hay en el Nuevo Testamento es desde la mitad hacia adelante. Y lo estoy comprobando por ese por tanto. ¿Lo están entendiendo? Entonces, siempre que en la Biblia usted escuche hablar en el Nuevo Testamento de las señales del fin, no parte del año 1, parte de los 3 años y medio. Porque ese por tanto, y todos lo sabemos, ¿cierto?, se marca cuando el anticristo entra al templo y se proclama a Dios y se hace pasar por Dios. Amén. Es desde la abominación desoladora para adelante. ¿Por qué? ¿Me están entendiendo, cierto? Porque en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Pero el versículo 15 me da una información extra de ese versículo 4. ¿Quiénes son esos falsos cristos? Y aquí es donde se produce la confusión. El otro día mi hijo, el Valentín, se acercó y me dijo, papá, no estoy de acuerdo con esto contigo. Porque ¿dónde se produce la confusión? Porque dice, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Pero en realidad lo que el Señor hace en el versículo 15 nos da una información más específica de esos yo soy el Cristo. Hay uno solo que va a decir yo soy el Cristo y es el anticristo. Porque el versículo 15 me lo marca. Ahora, yo le pregunté la semana pasada, hermano, le pregunté si ustedes sabían qué es lo que era la abominación desoladora y quedé plop porque varios no cacharon una y yo te lo enseñamos pero años, por cierto. ¿Ya saben lo que es la abominación desoladora? Amén. ¿Qué es? ¿Qué es la abominación desoladora? El anticristo se proclama Dios y en el templo de Dios hace todas estas cosas y él pone una estatua. ¿Cómo sé eso? Porque en Apocalipsis 13 dice eso, hermano. En Apocalipsis 13 dice que el falso profeta va a hacer imagen a la bestia y va a hacer que todo el mundo lo proclame como su Dios. Y el que no lo adore va a morir. ¿Ok? Ahora, entiendan lo que dije porque esto es nuevo. En el Nuevo Testamento no hay ninguna información de los primeros 3 años y medio, excepto en Apocalipsis 6, cuando habla del caballo blanco. En Apocalipsis 6, la Biblia parte hablando de 4 caballos. ¿Se acuerdan? Caballo blanco que simboliza la paz. Es coronado, ¿cierto? Caballo bermejo que simboliza la guerra, la sangre, el color de la sangre. Bermejo es el color rojo. Después el caballo negro que simboliza la peste y las hambres. Y después el caballo amarillo que simboliza la muerte. Después viene el 5.º sello que es los que mueren en la gran tribulación. Nosotros, hermano Israel, que están debajo del altar clamando a Dios sus almas, clamando hasta cuando tú nos vengas, Señor. Y el ángel le dice, tranquilo porque aún queda tiempo. Todas esas cosas pasan en este contexto de la mitad para adelante, excepto aquí porque se muestra el caballo blanco. Y el caballo blanco simboliza los primeros 3 años y medio que van a ser de paz. Eso es lo que creo yo, eso le enseño a mi iglesia. Y lo estoy comprobando. Amén. Mire, esto de los 3 años y medio, Apocalipsis 13, versículo 5, que es en el mismo contexto, el anticristo entra al lugar santo, se proclama Dios, y mire lo que pasa. En Apocalipsis 13, 5, que es complementario a todo esto, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Por qué dice esto? Porque el anticristo cuando entra al templo va a hablar pestes de Dios, hermano, va a blasfemar de Dios y va a hablar pestes de Dios, hermano. Entre paréntesis, ¿sabe que solamente un inconverso puede hacer eso, hermano? Un hijo de Dios no puede hacer eso. La Biblia enseña que un hijo de Dios no puede blasfemar contra el hombre, no puede. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu no nos deja maldecir a Dios, hermano. Amén. Dios es santo, 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 bendito sea el Señor. Amén.
Entonces, aquí en Apocalipsis 13:5, que tiene el mismo contexto de Mateo 24:15, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfema, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerden que el calendario judío solamente tiene 30 días. Ellos no tienen 31 días ni 28 días en febrero. Todos sus meses son de 30 días. Y cuando nosotros vemos los 42 meses, son 3 años y medio, hermanos. Es decir, de la mitad hasta el final. Luego en Apocalipsis 12:14, reafirmando lo mismo que estoy diciendo, que el Nuevo Testamento solamente habla de la mitad del tiempo, no de los 7 años, dice, y se le dieron a la mujer es Israel, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de tiempo. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Amén. Entonces, esto es para que nosotros tengamos claridad de que en el Nuevo Testamento la Biblia no da información de los primeros 3 años y medio, sino que siempre de la mitad hacia adelante. Entonces, así como aquí, todo el Nuevo Testamento tiene esta cronología, ¿ya? Excepto en Apocalipsis 6, que ya se los dije. ¿Qué marca la primera mitad de los 7 años entonces de Daniel? La paz. ¿Qué marca la segunda parte de los 7 años de Daniel? ¿Qué? Porque aquí es importante, hermano. Volvamos a Mateo 24. Mateo 24, todo su contexto son señales del fin, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que poner en mi cabeza que estas cosas van a pasar. ¿En qué momento? De la abominación desoladora para adelante. Leamos el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo? Hermano, es que aquí, ¿por qué yo repito esto? Porque aquí se va a producir la confusión. De hecho, el pastor Valentín me dijo a mí el otro día cuando enseñé esto, me dijo, papá, yo no estoy de acuerdo con esto porque está hablando de muchos Cristos. Pero el versículo 15 es el que nos marca el tiempo, el versículo 15, cuando dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, ¿cierto? Por lo tanto, este versículo que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará, ¿cuándo va a ser eso? En la mitad para adelante. Ahora, hermano, yo no soy un profeta, yo soy un pastor, un maestro. Bueno, tal vez soy profeta y no lo sé. Pero ¿sabe, hermano? Aquí es donde yo debo entender que yo me tengo que solamente ver lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que el anticristo va a meter su abominación desoladora y él se va a proclamar Dios, él va a ser el Cristo, el Mesías. Por eso es el anticristo. Pero aquí cuando dice muchos, que vendrán muchos en mi nombre, hermano, lo que confunde es el muchos. Bueno, yo no sé lo que va a pasar realmente en ese momento, pero sí sé una cosa que la Biblia sí me dice, que el anticristo se va a proclamar Dios, por lo tanto se va a proclamar Mesías y Rey de Israel. Y hermano mío, Israel con Donald Trump están uña y mugre. Amén. Y eso a nosotros nos tiene que poner en alerta, ¿ya? Versículo, quiero avanzar, para no repetir las cosas que ya he repetido. Algunos versículos complementarios, hermano, en Daniel 8, del 9 al 11, creo que lo dije la semana pasada, está exactamente lo mismo de la abominación desoladora, de que habla 2 Tesalonicenses. En Daniel 8, 9 habla del cuerno pequeño. En Apocalipsis 17 también habla del cuerno pequeño. Cuando la Biblia habla del cuerno pequeño, está hablando del anticristo. Y es el mismo contexto. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia es un todo. Entonces, todos los libros que hablan de la escatología o de los eventos finales, al final están hablando de Mateo 24. Porque Mateo 24 es la columna vertebral de la profecía, que yo la puedo complementar con varios libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, en Daniel 8, 9, 11 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo.
y se engrandeció. Es lo mismo que decía en el otro lado cuando decía que la bestia va a blasfemar el nombre, es lo mismo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el Señor, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es lo mismo, es lo mismo. El anticristo entra al templo y habla cosas contra Dios, pestes contra Dios, y él se proclama el único Dios. En Daniel 11:21 es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero las informaciones son importantes porque aquí es donde la Biblia me dice a mí cómo es el anticristo. En Daniel 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Yo no sé si Donald Trump es el anticristo. Da todas las señales de que sí, pero aparentemente este hombre va a morir o lo van a sacar. Y lo más seguro es que el sucesor de él, hermano, que hoy está detrás de él o al lado de él, sea el anticristo, hermano. Es lo que yo pienso. Puedo estar equivocado. Pero, hermano, las cosas están pasando ahora y están pasando con Donald Trump y el mundo. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que poner el ojo. Amén. Si volvemos al versículo 5, esta cuestión esto es un balancina. Para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Por qué? Porque el versículo 15 nos devuelve y nos da más información de lo que ya dijo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La semana pasada lo dije. ¿Qué va a pasar? Hermano, lamentablemente al ser humano lo mueve la plata y lo mueve el estómago. Mire, escuché una información esta semana muy buena. Yo no sé si será verdad, pero yo le pondría atención. Todo este tema de China con Estados Unidos, de los aranceles, es todo un camuflaje de lo que realmente va a pasar o lo que realmente se espera. Todo este tema de los impuestos que está poniendo Estados Unidos y China, que están ahí en un ping-pong, ¿cierto? Finalmente va a afectar la economía mundial. La va a afectar, hermano. Hermano, quiero decirte que tu ropa es china. La mía también. Ah, no, la mía es de Francia. No, chino total, hermano. Nuestra ropa es china. Aunque diga Hugo Boss, hermano. En serio. Nuestra ropa es china, nuestros zapatos son chinos. Todo, hermano, mira, tú puedes decir, mira, yo ando en un auto americano. Mentira, los componentes son chinos. Lo arman en China, lo arman. Hermano, China es muy importante. Estados Unidos también es importante. Entonces, toda esta cuestión nos va a afectar, hermano, nos va a afectar. Ahora, yo siempre les digo, compren comida, apenas le alcanza con lo que ustedes ganan, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, va a llegar un momento, hermano, que la comida va a costar muy cara, muy cara. Porque yo escuché esto de un economista y escuché esto, hermano, esta semana. Toda esta cuestión de Estados Unidos con China, lo que pretende finalmente es destruir a la clase media. Va a destruir la clase media, va a desaparecer la clase media, hermano. Y todos estos profesionales y todos los profesionales, hermano, hasta ahí les va a llegar su cartón. ¿Por qué? Los únicos que van a tener son los ricos, porque van a haber cosas que van a ser inaccesibles para todos los demás, hermano. ¿Cuánto vale un kilo de arroz hoy en día? 1.000 pesos, depende del arroz que usted coma, por hermano. Yo no boto mi plata, yo no me compro las cosas más caras, yo me compro las cosas más baratas, hermano. El arroz me lo saben de Argentina, hermano, me cuesta luquita. Hay arroz hasta de 7.50. Pero un arroz bueno vale entre 1.800, 1.900, hasta más de 2.000 pesos, ¿cierto? Ya, el arroz es súper importante, el aceite es súper importante. Estas cosas, hermano, van a costar una fortuna. Hermano, créalo. Mire, porque esto va a pasar, porque usted debiera entender que toda esta cuestión, esta guerra comercial, hermano, va a producir problemas. Actualmente los chinos le pusieron el 125% a Estados Unidos y Estados Unidos ya va en el 100 y tanto, hermano. Hoy no se nota porque nosotros estamos viviendo de las cosas que ya se importaron. Nosotros vivimos de las exportaciones, ¿lo entienden o no? Perdón, de las importaciones. Nosotros vivimos de las importaciones, lo que traemos de afuera. Lo que traemos de afuera va a subir.
por toda esta cuestión de los impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Atención con esto, porque esto es lo que tiene que ver con el versículo. Va a llegar un momento en que la comida y la vida va a ser demasiado cara. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a poner su gobierno mundial, en donde a través de su moneda le va a surtir la comida al mundo. ¿Y qué va a hacer el mundo? El mundo está sonado. El mundo va a seguir lo que le diga él, porque no va a haber comida. Hermano, yo ya he escuchado noticias de que los supermercados en China y en Estados Unidos, hermano, están casi pelados, hermano. Hermano, los productos norteamericanos en China no se consumen y los productos chinos en Estados Unidos no se consumen. Hay lugares donde ya no hay esto, ya no existe, hermano. ¿Usted cree que se va a demorar mucho en llegar acá? Hermano, lo vamos a ver con nuestros ojos. Entonces, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 13 del 3 al 4. Ya lo leímos, pero lo leemos de nuevo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y en los versículos, el 15, vamos a leer desde el versículo 15, 13, el versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El mundo lo va a adorar. Entonces, si vuelvo a Mateo 24:5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿De qué forma? Les acabo de decir cómo lo va a hacer. El mundo va a adorar a quien le dé comida, hermano. El mundo va a adorar a quien le dé todo lo que el mundo quiere, hermano. Pero va a haber mucha escasez, hermano. El mundo va a rendir sus vidas al servicio del anticristo. Pero ¿qué pasará con Israel y la iglesia? ¿Todo el mundo seguirá al anticristo? Porque recuerden esto, y vamos a avanzar ahora. Luego del versículo 5, en el versículo 6, ¿qué dice en Mateo 24? En Mateo 24, en el versículo: y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Cuándo va a ser esto? Usted ya lo sabe. A la mitad, ¿cierto? A la mitad. ¿Cómo va a haber guerra y va a haber guerra mundial si todo el mundo está adorando al anticristo o no? Porque esta es la pregunta que ahora tenemos que hacernos. En Apocalipsis 13 habla de una marca y habla de una veneración a un hombre a través de una estatua que va a hablar. Ahí está la inteligencia artificial, hermano. Fíjese que todo esto se escribió hace 2000 años atrás. Cuando Juan vio la visión, él vio simplemente que la imagen de la bestia hablaba, le infundió aliento. En ese tiempo, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo una estatua va a hablar? Hoy ya lo sabemos, por hermano. La inteligencia artificial, ¿o no? Amén. Y en ese momento, cuando se marque la mitad, hermano, y el anticristo se proclame Dios, ¿todo el mundo lo va a seguir? Recuerden que desde el año 1 hay paz con todo el mundo. No se pierdan. Pero los 3 años y medio, cuando el anticristo se proclame Dios, ¿todo el mundo lo va a venerar? No. ¿Quiénes no lo van a venerar? Porque aquí viene la tercera guerra mundial. Aquí viene la tercera guerra mundial. Vamos a dejar de lado a Israel y a la iglesia por el momento. ¿Hay países que no van a seguir al anticristo? Sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Apocalipsis 9 del 15 al 16. Apocalipsis del 9 del 15 al 16. Por si acaso, el estudio completo después se sube a Facebook. La hermana Miriam, ella todas las semanas sube las fotos y está el estudio completo, explicado. Está bien que anoten, porque cuando uno anota es en mi mente, en el papel.
Pero si ustedes se pierden, ustedes en Facebook después, un ratito más, hermano, van a ver las fotos, pinchen donde dice ver más, y ahí aparece todo el estudio, el mismo que yo tengo acá, yo lo publico, ¿ok? Porque hay más cosas, yo me estoy saltando, por el tiempo yo me estoy saltando algunas cosas. Entonces, la pregunta era, cuando a la mitad del tiempo el anticristo se proclame Dios, ¿todo el mundo lo va a adorar? No. ¿Quiénes no? Apocalipsis 9, 15 al 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y yo oí su número. Muchos dicen, sobre todo los pretribulacionistas, dicen que Apocalipsis 8 y 9 es una guerra literalmente contra demonios. Porque dice que cae una estrella del cielo a la tierra, abre el abismo, y del abismo salen unos seres que tienen alas, que tienen cara como de mujer, con el pelo largo, que en sus colas tienen el poder de herir. Hermano, yo ahí lo que yo veo es una guerra. Y simplemente, ¿qué fue lo que vio Juan, que es el que está aquí? ¿Están aburridos, no? Es que algunos están durmiendo. Estos son los mismos cabezones que sacaron mala nota en el colegio, hermano. Despierten, esta cuestión está súper interesante, hermano. ¿Sabe que esto es tan interesante? Este es el trabajo de mi vida. Yo llevo 30 años estudiando esto, 30 años. Y estoy llegando a mis conclusiones, hermano. Voy a escribir un libro, ¿eh? No, en serio. Los pretribulacionistas dicen que esta es una guerra demoníaca, que son demonios que suben del infierno a la tierra. Yo no creo eso, hermano. Yo lo que creo es que esta es una guerra literal. Y simplemente, ¿qué fue lo que vio Juan aquí? Helicópteros, tanques, aviones. Dice que los seres tienen forma de escorpión. ¿Y qué forma tiene un helicóptero? ¿Qué forma es la que tiene un helicóptero? Dice que sus alas son como estruendo de muchos carros, parece, algo así dice. No tengo tiempo de leerlo en este minuto. ¿Y cómo suena un helicóptero? ¿Y cómo suenan las hélices de un helicóptero, hermano? Dicen que sus colas tienen el poder de matar. ¿Y por dónde tiran los misiles y todo lo... del medio para atrás, por hermano? Simplemente, ¿qué es lo que vio ahí? Vio una guerra. ¿Qué guerra? Esta guerra que está en Mateo 24, 6. Oiréis de guerras, rumores de guerra, y habrá guerra nación contra nación. ¿Por qué estoy tan seguro de esto además? Porque da el número de los soldados, hermano. 200 millones de soldados, hermano. Y atención, ¿qué países o qué país tiene la capacidad de tantos soldados? 200 millones de soldados. ¿Quién? Qué increíble, son los mismos enemigos de hoy en día. Mire, vamos a Apocalipsis 16, 12. Apocalipsis 16, 12. Atención con esto. En Apocalipsis 9, la guerra es entre el anticristo y todos sus enemigos. No todos son aliados del anticristo. La Unión Europea especialmente va a estar muy unida al anticristo, hermano. Cuando tú escuchas noticias hoy en día de que Donald Trump con la Unión Europea están ahí divididos, toda la cuestión, hermano, después van a ser amigos iguales, hermano. Los europeos necesitan a Estados Unidos, hermano mío. Estados Unidos es la potencia mundial. El otro día yo conversaba esto con alguien. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, ¿sabía eso? Y adivina quién es su acreedor. China. O sea, y si China es el dueño de Estados Unidos, ¿por qué pasa esto ahora? ¿Por qué hay guerra entre los dos? Porque, hermano, finalmente todos los imperios se han impuesto de la misma forma. ¿A través de qué? De la fuerza. A través de la fuerza, no del dinero, a través de la fuerza. Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo. Ellos son más poderosos que los rusos. Siempre hemos hablado que los enemigos de Estados Unidos son los rusos por la cantidad de bombas nucleares que hay. Hermano, ¿alguien ha tirado una bomba nuclear? Las bombas nucleares no valen, hermano. Las guerras son a través de los misiles, a través de los drones, a través de los aviones, hermano. Y el que tiene la tecnología y la mayor cantidad de soldados y la mayor cantidad de armamento es Estados Unidos.
Estados Unidos, cuando alguien le dice que no, Estados Unidos se tira con todo y gana la guerra. En este momento, en este tiempo, cuando sea la mitad de la abominación del solar para adelante, va a haber la guerra mundial. ¿Quiénes van a ser sus máximos opositores? Van a ser los del Oriente, los chinos, los rusos, que no van a estar de acuerdo con adorar a un hombre. Pero ¿qué va a pasar? Al final del tiempo, ¿quién es el que viene? Viene Jesús, viene Cristo. Cuando se cumpla el tiempo final, es Jesús el que viene, ¿sí o no? Amén. Y en ese momento, miren lo que va a pasar. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los que... Este pasaje está en el contexto del Armagedón. El Armagedón es la batalla final entre el mundo, encabezado por el anticristo, y el Señor. A los 3 años y medio, cuando el anticristo se proclame Dios, van a haber naciones que no van a estar de acuerdo con él. Y va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial va a ser especialmente entre esos países, China, Rusia y todos sus aliados con todos los aliados del anticristo, que va a ser la Unión Europea y todos los que estén con ellos, hermanos. Ahí está esa guerra que va a durar ese tiempo. Ya voy a tocar el tema de qué va a pasar con nosotros, lo dejé a un lado un poquito. Pero al final, todos los países se van a unir, inclusive los reyes del Oriente, los chinos, los rusos y todos los que vienen a ese lado del mundo, hermano. Y van a hacer, si usted sigue leyendo, ¿por qué se reúnen? Porque van a hacer la guerra contra el que viene en el cielo, hermano. ¿Amén? Y esto es chistoso, porque el Señor, hermano, ¿tú crees que el Señor va a hacer la guerra con ellos? Dice que cae fuego del cielo y los consume, hermano, y hasta ahí llegaron estos pobres. Hasta ahí van a llegar, hermano mío. Pero nosotros estamos fijando los eventos de acuerdo a lo que la Biblia nos va mostrando. Amén. Versículo 6, Mateo 24. Hoy oís de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Tú ya sabes, porque te lo acabo de enseñar y te lo vengo enseñando la semana pasada. Estos 2 versículos, ¿de qué está hablando? De lo que yo les acabo de decir. La guerra que comienza desde la mitad hacia adelante. Amén. También está ahí en Apocalipsis 6 con los caballos, caballo de la muerte, caballo de la guerra y caballo del hambre y de las pestes. Amén. Hermano, versículos por aquí, versículos por acá, columna vertebral, Mateo 24. Amén. También, ya lo dijimos la semana pasada, Ezequiel 38 apoya esto que nosotros estamos hablando respecto al anticristo y su guerra. Sigamos. Ya me cansé. Voy a avanzar. Ya. A ver, tengo 8 minutos. Mateo 24, 8. ¿Y ahora qué pasa con la iglesia de Israel? Los pretribulacionistas dicen que la iglesia ya no está. Que ya no está. No existe ningún versículo que diga eso. No hay un versículo literal que diga eso. No hay, no existe, hermano. Pero ¿qué dice Mateo 24 y toda la Biblia? Versículo 8. Y todo esto será a principio de dolores. Recuerde que estamos en contexto, versículo 15, me está marcando el tiempo de la mitad hacia adelante. No se le olvide eso, ¿ok? Y que todas estas son señales antes del fin. ¿Ya les duele la cabeza? ¿Ya están aburridos? Es que lo que viene ahora es importante para nosotros. Y lo voy a decir en 7 minutos. Versículo 8. Siguiendo la cronología de eso, guerras, rumores de guerra, nación contra nación. Y ahora dice, y todo esto será a principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quién? ¿Quiénes serán aborrecidos? ¿Solo los judíos? Mira el contexto. Aquí hay algo súper importante que nosotros tenemos que entender. Israel como nación, según Romanos capítulo 11, 25, 26, ¿cuándo se convierten al Señor? Esto también ya lo enseñé. Muéstrame Romanos, por favor, Romanos capítulo 11.
En todo este tiempo de los 7 años, la primera mitad, Israel es amigo del anticristo. Pero cuando el anticristo se mete al templo, la guerra comienza con Israel. Porque Israel no se la va a aguantar, hermano. Simplemente ellos van a entender que fueron engañados. Pero eso significa que ahora Israel a la mitad está con Jesús. No. Ellos empiezan a morir, como también nosotros. Lo voy a demostrar. ¿Cuándo Israel realmente reconoce que Jesús es el Señor? ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Y todo ojo le verá. Atención. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Israel. ¿Cuándo Israel va a reconocer que Jesucristo es el Mesías y el Cristo? Volvamos a Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que hasta que se convierta el último de los que no son judíos, Israel todavía va a estar duro. Versículo siguiente. Y luego todo Israel será, ¿qué? Salvo. ¿Cuándo Israel va a reconocer que Jesucristo es su Mesías y su Señor? Al final, cuando Cristo venga en las nubes. Amén. Volvamos a Mateo 24. Es importante esto es súper importante. Porque la pregunta es, ¿a quién van a entregar a tribulación? ¿Quiénes son los que van a tener que arrancar? ¿Solo Israel? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí. No puede ser Israel, porque Israel todavía no cree. ¿Lo entendieron? Porque Israel cree al final. No puede ser Israel, hermano. Estos son cristianos. ¿Qué dicen los pretribulacionistas? Estos son los salvos de la tribulación. Y atención con esta aberración doctrinal. Esto es una aberración doctrinal lo que vamos a ver ahora, hermano. En todo este contexto dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Cierto? ¿Saben lo que dicen los pretribulacionistas? Dicen que la salvación va a ser para, la tribulación en esos días va a ser para aquellos que entreguen la vida por Jesús. O sea, va a ser por obras. Todo ha sido por fe. Desde siempre la salvación ha sido por fe. Pero para que tenga sentido lo que ellos creen, ellos dicen que cuando dice que el que persevera hasta el fin será salvo, entonces ¿quiénes serán salvos en ese tiempo? Los que entreguen la vida por Jesús. Entonces estaríamos creyendo en salvación por obras. Eso es falso. La salvación siempre ha sido porque Jesús es el Señor. Es por fe. Yo no me tengo que portar bien para ser salvo. Yo tengo que creer y arrepentirme. Amén. Mire, yo he visto esto en la iglesia. Ya me queda poco tiempo. Esto lo voy a reforzar, no sé si el miércoles o la próxima semana. Está bueno, está interesante esto que estoy diciendo ahora, ¿cierto? Porque esto nos atañe a todos nosotros. ¿Qué iba a decir? Ya. Nosotros todas las semanas vemos mucha gente pasar aquí adelante a recibir a Cristo. A mí me da pena. Me da mucha pena. Ustedes no me ven a mí, pero yo hasta me he puesto a llorar cuando otros han hecho el llamado. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, ¿cuántos de estos que han pasado van a poder pasar ese tiempo? Si ni siquiera después vuelven a la iglesia, hermano. O sea, cuando dice el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y al final, ¿quién va a ser salvo? Y al final, ¿quién va a ser salvo? Esta pobre gente que está recién viniendo a la iglesia y aceptando a Jesús como su Salvador. ¿Usted cree que ellos van a pasar la tribulación? ¿Usted cree que ellos van a poder resistir todo este tiempo? Gracias a Dios que la salvación es por fe y no por obras.
no es por perseverar. La salvación no es por perseverar, es porque Él es mi Salvador y yo me arrepentí de todos mis pecados. Amén. Entonces eso es una blasfemia doctrinal, hermano, para simplemente apoyar una posición teológica reinventada por todos lados. Entre paréntesis, ustedes saben que fue un monje francés, hermano, el que inventó toda esta cuestión de que Jesús viene antes. ¿Saben eso o no? Estúdienlo, véanlo, está en internet, hermano. Somos muy atravesados los bautistas, hermano. Nos jactamos de nuestra tremenda doctrina, hermano, y desconocemos cosas tan importantes. Mire, Calvino, Lutero, ellos también venían de ahí mismo, hermano. Calvino fue un asesino de cristianos, hermano. Léale, busca la historia. ¿Sabe que Calvino fue el presidente de Georgia, hermano? Y él, como presidente y calvinista, él mataba, hermano, a los que no creían como él. Los mataba, hermano. Yo estudié bien la historia de Calvino, hermano, que viene de ahí mismo, de toda esta cuestión, de toda esta porquería, hermano. Lutero exactamente lo mismo, hermano. ¿Ustedes saben que Donald Trump es presbiteriano? Gallo no tiene idea dónde está parado, hermano. Bueno, a lo mejor sí la tiene, pero se hace el tonto, hermano. ¿Usted sabe quiénes son los asesores, hermano, espirituales de Donald Trump? ¿Ha visto a mujeres, hermano? Son gente, hermano, que tienen una doctrina aberrante, hermano, en cuanto a la doctrina de la prosperidad y muchas otras tonteras, hermano mío. Yo no entiendo cómo los bautistas, hermano, pueden seguir eso, hermano. Se la han tragado, porque al final es la cobardía, hermano. No quieren hablar de estas cosas, porque total ellos no van a pasar por esto. Y ahí es donde va a venir la apostasía, porque ahí la iglesia se va a pegar el tremendo costalazo, hermano, cuando vean este pacto de paz, que todos lo vamos a ver, hermano, y lo van a negar. Pero a los 3 años y medio, cuando el anticristo entra al templo, hermano, se proclame Dios, ya ellos no van a poder decir más que Cristo viene antes, hermano. ¿Y sabe lo que va a pasar? Muchos cristianos van a abandonar su fe. Muchos, gente de aquí que ahora me está escuchando, va a abandonar la iglesia y van a abandonar la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque su vida va a estar en peligro. Su vida, y esa es la gran apostasía, la que habla 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante, hermano. ¿Y qué va a pasar contigo, hermano? Vamos a seguir con el estudio, porque este versículo 8 y 9 ahora se nos pone interesante a nosotros, ¿cierto? Pónganse de pie. Y todo esto será a principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. El cristiano verdadero siempre ha tenido que pagar un precio. Miren, hay unos versículos que yo he usado toda mi vida que son una columna vertebral de mi fe, de mi forma de pastorado. En Mateo capítulo 10, el versículo 34 en adelante, por favor me lo puedes mostrar. Mateo capítulo 10, 34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Sigue, por favor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dejémoslo hasta ahí. Cuando uno se mete aquí a Mateo 24, dice que los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. ¿Sí o no? Lo dice, ¿cierto? La familia se va a entregar en este tiempo. Los falsos van a entregar a los verdaderos. Eso es lo que va a pasar. El mismo contexto. Sigue adelante, por favor, el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue por de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí. Contexto, Mateo 24, ¿de qué está hablando el Señor? En la Biblia dice que algunos están destinados para dar su vida. Si nos toca dar la vida, hay que darla. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero también dice, el que haya su vida o el que quiera ganar su vida, dice Lucas, él la perderá. Eso va a pasar en la iglesia. La iglesia va a ver la verdad de a quién tiene dentro. Y hay muchos cabritos, hermano. Hay muchos lobos, cerdos,
que ni siquiera son capaces de ser fieles a una reunión. Les pesa una reunión, les pesa. Yo estoy enfermo, hermano. Podría decir el pastor Valentín, pastor Jorge, yo estoy aquí, yo me puedo morir. El escáner, me hicieron un escáner de pecho esta semana, tengo el corazón calcificado. Yo me puedo dar un infarto y me puedo morir, hermano. ¿Sabe que no me interesa para nada, hermano? Yo me voy con el Señor. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Amén. Yo cierro mis ojos, los abro al otro lado y me encuentro con Él. Y eso es lo que busco. Eso es lo que busco. A mi Señor, ¿qué me importa perder la vida, hermano? ¿Qué me importa perder la vida? Dios me ha dado mucho. Viví mucha pobreza, hermano. Cuando comencé la iglesia yo viví mucha pobreza y muchos problemas económicos, hermano. Mis hijos eran pequeños. Andaban con sus zapatos rotos. Hoy Dios me ha bendecido y no tengo de qué quejarme. Me ha amado mucho. Pero si hay que perder la vida, hay que perderla, ¿no? Pero ustedes piensan igual. Sus hijos van a morir. O van a caer presos. Porque algunos van a ir presos, otros van a morir. No te preocupes, quiero decirte algo para que descanses. La Biblia enseña que esto de la muerte para algunos es para los que están preparados para morir. Ya te voy a dar los versículos en la semana. Yo creo que el miércoles voy a seguir con esto. Así que no te preocupes, tal vez solamente te espera la cárcel, o arrancar, o irte a un cerro a vivir, hermano. No sé, hermano. Pero va a venir un momento muy difícil para la iglesia, hermano. ¿Y tú estás preparado? Cierra tus ojos. Es tiempo de ser oveja. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es tiempo de dejar de pelear. Es tiempo de ser fiel. No puede ser que te cueste tanto venir a una reunión, viejo. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Yo no sé, hermano, que Dios te juzgue. ¿Y tú vas a dar la vida por el Señor? ¿O te vas a ir preso por el Señor? Tú vas a negar a Cristo. Vas a ser engañado. Y vas a adorar al falso Cristo y te vas a marcar. Solo los que tengan una fe firme, verdadera, van a permanecer. Los chilenos tenemos tantas comodidades, hermano, tantas comodidades. La pura casa donde tú vives, hermano, ¿estás dispuesto a perderla? Cuando llegue el momento, el dinero no va a servir. El dinero no va a servir. ¿Y cómo vas a comprar? ¿Y cómo vas a comprar? ¿Y cómo vas a poder trabajar si no te van a poder pagar? Todas esas cosas van a pasar. Vienen. Hoy China y Estados Unidos van a destruir la economía del mundo. Estamos en eso. Y tú sigues exactamente igual. Tu misma forma de pensar y tus mismos pecados. Arrepiéntete. Arrepiéntete esta mañana. Y entrégale tu vida al Señor, hermano. Si no eres salvo, dile ahora aquí a Dios, tú solito. Señor, yo te recibo en mi corazón. Pero afirma tu fe, hermano mío. Afirma tu fe con todo tu corazón. No estoy enseñando esto por enseñarlo. Lo estoy enseñando porque las cosas están pasando. Están pasando. Y a las iglesias ni les importa lo que está pasando, hermano. Te invito a pasar adelante, mi hermano amado, al altar del Señor, a rendir tu vida en sacrificio, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Racionalmente te invito a decir, Señor, te entrego mi vida, te estoy entregando mi vida, y cuando llegue el momento, prepara mi corazón, fortalece mi corazón para no negar tu nombre, para no renegar contra ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos no van a poder con esto. No van a poder con esto, no van a poder. Porque tiene una fe de cartón. El Jesús de ellos no es suficiente. Por eso no pueden ser fieles a todas las reuniones.
Que Dios bendiga a mis hermanos. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Y les dé la fuerza para pasar este tiempo que viene, hermano. Señor, perdona nuestra torpeza, Padre, nuestra falta de sabiduría. Perdona nuestra carnalidad, Señor. Nos cuesta discernir, Padre. El diablo ha sido tan astuto, Padre mío. La iglesia de Sardes tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Así es la iglesia de este siglo. Una iglesia cómoda, una iglesia de cultos, pero en su casa son unos demonios. En su casa hacen todo lo malo y solamente se ponen el traje de cristiano para venir a la iglesia. Perdónanos, Señor. Perdóname, perdónanos. El mundo es muy fuerte, Padre. El diablo, a través de su televisión, su música, sus redes sociales, ha contaminado nuestra alma, Señor. Y sabemos que la sangre fue derramada por nosotros. No lo merecemos, Señor. Bendito Dios, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos, Señor, que Él tome el control de nuestras vidas, Padre mío. Y si nos llega el tiempo de dar la vida, o de ir a la cárcel, o de arrancar, protégenos, Señor. Llénanos de fe por ti, Señor. Tú dices que podemos pedir fe y seremos llenos de fe. Yo te pido ser llenos de fe, Señor. De sabiduría, Padre. Guarda la iglesia. Guarda la iglesia, Padre. Que sea una iglesia piadosa, santa, sabia, inteligente, sencilla como paloma y prudente como la serpiente. Porque ese es tu consejo para vivir los últimos días. Ayúdanos, Señor, a vivir de la mano contigo todo este tiempo, Padre. Y si aquí hay alguien que no sea salvo, Dios mío, Señor, que este sea el momento de arrepentirse y de entregar su vida a Jesucristo el Salvador. Así, con los ojos cerrados, ¿habrá alguien aquí esta mañana que dice: pastor, yo necesito a Jesús en mi vida? Solamente llevo una religión y sé que yo no me iría con Él porque mis frutos son malos, porque yo no tengo fruto. Tal vez hay alguien aquí que humildemente dice: pastor, yo necesito a Jesús en mi vida, reconocerlo como mi Salvador y arrepentirme de todos mis pecados. ¿Hay alguien? Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No tenga vergüenza. Amén. Señor, tuya es la iglesia. Cuídala, protégela. Y si tú pudieras, Señor, abrir el corazón de mis amados hermanos pastores y amigos para darse el tiempo de estudiar y de ver lo que he propuesto, Señor, te lo agradecería, Señor. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén.